Saludos cordiales. Pues arrancamos el segundo análisis para las bolsas hoy, martes 5 de abril. Día histórico, hay que tenerlo en cuenta. Mira, ahora mismo son las 17 horas 20 minutos 5 y 20 de la tarde de Madrid, 11 y 20 de la tarde en Nueva York. Y quiero comenzar por Bitcoin, porque es que es brutal lo que está pasando. Y Bitcoin es, dentro de las carteras, sean tradicionales o no, está siendo un activo fundamental. Pues como el oro. Ha llegado a los $69.000 y esto tiene matizaciones. Vamos a recapitular un poquito con lo de esta mañana. Y de hecho, te digo que tiene matizaciones porque si nosotros miramos el gráfico en el que siempre estamos trabajando, Bitcoin dólar, en este caso de Bitstamp, tenemos una diferencia. Esto es algo que ocurre en los mercados descentralizados, como es el de las criptomonedas. No se rigen por un libro de órdenes único, universal, donde todas las órdenes vayan ahí y el precio siempre es el mismo, sea la fuente que sea el servidor de datos al que nos conectemos, sea un broker, sea un exchange. Siempre el mismo. Como pasa con los futuros, como pasa con el mercado de las acciones. La bolsa CME, el mercado CME, el de Chicago, nos muestra el precio de los futuros de Bitcoin, siempre es el mismo para todo el mundo, por ejemplo, como el SP500, etc. Sin embargo, en un mercado descentralizado como es este, nosotros utilizamos de forma universal Bitcoin dólar porque lo comparamos directamente contra la moneda más fuerte, en este caso, que se tiene así estimada globalmente, el dólar. Y hemos dejado a un lado de hace un tiempo las stablecoins por el efecto de pérdida de paridad. Pero claro, tú donde sueles negociar generalmente es compro una stablecoin, es decir, un activo digital, para negociar otro activo digital como es Bitcoin. Y ahí hay una diferencia. Entonces, claro, si yo me vengo a, como dice XTB, Bitcoin nuevos máximos históricos, ha llegado a 69.000. Depende en dónde, porque en Bitstamp Bitcoin dólar no ha llegado. Sin embargo, donde todo el mundo suele negociar más y el el exchange más grande que hay, que es en este caso el más utilizado, Binance, sí que tocó justo en los $69.000. Pero además es que si nosotros venimos y ponemos aquí el cursor, nos va a dar, fíjate, lo voy a hacer, si yo pongo directamente el cursor aquí, nos dice exactamente 69.000, el máximo. Exactos. ¿Y qué habíamos dicho esta mañana? Tanto en el canal de Bitcoin hoy como en este, que si llegaba a los 69.000, aquí la probabilidad de que hubiesen refugiadas órdenes de venta, primero de intradiarios, segundo de muy corto plazo, tercero de corto, medio y largo plazo. Aquí todo el mundo, ¿por qué? Porque ha sido el máximo histórico y además ese era un nivel calculado en 2021 que según llegó, refugio a largo plazo, ¡pum!, catapum, y ya se vino para abajo. No hay experiencia de que un segundo máximo histórico en Bitcoin fuese alcanzado. No podemos predecir, no podemos decir un estudio cuantitativo porque no hay. Una estadística no es 1 ni 2, eso no es una estadística. Aquello de somos dos, ¿verdad? Somos dos personas. Y yo me como 2 pollos y tú no te comes ninguno y la estadística dice que nos hemos comido uno cada uno, por la media. Pero eso no es verdad. Yo me he comido 2 y tú ninguno. Entonces no es una estadística, no podíamos predecir qué iba a ocurrir. Sin embargo, con la acción del precio, lo normal es que al llegar ahí ocurriera. Además, vamos a ir descomponiendo y por cierto, ya llegadas a estas alturas de la película, pero esto tiene que ser en Bitcoin hoy, me dices. Prefiero que me muestres el gráfico del Bitcoin dólar, Tether, por ejemplo, el USDT. Otras stablecoin no voy a considerar, porque entonces esto es un disparate y una locura. Nos quedamos con dólar y se acabó. Pero si prefieres que veamos dólar Tether, a mí me da exactamente igual. El problema lo tienes tú cuando haya una pérdida de paridad en el análisis. Por tanto, fíjate que vamos a bajar al gráfico de 1 hora.
porque lo vimos tanto en este canal como en el otro. ¿Qué ocurría si aparecía liquidez en el último nivel intradiario calculado, sobre todo a la hora que abriera Wall Street? Bueno, pues lo que ocurría es lo que vamos a ver. Ahora ya te enseño el gráfico. Y es que si en esta zona aparecía liquidez, aparecían compras refugiadas aquí, ¿verdad? Entonces podrían hacer subir el precio, romper el eje central de operaciones, venir a buscar los 69.000. Seguimos viendo Bitcoin dólar porque, como puedes ver, aquí le ha faltado para llegar un poquito. 68.779 ha sido el penúltimo nivel. Y le ha faltado un poquito y ahora veremos por qué. Voy a descomponerlo en 5 minutos a ver cómo fue la actuación en ese nivel intradiario. Enseguida va a salir los niveles calculados. Aquí lo vemos. Ni siquiera le dejaron cerrar por encima. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero viendo Bitcoin dólar Tether. Nos venimos aquí, descomponemos en la serie horaria, porque esto siempre desde el punto de vista formativo viene muy bien. El por qué ocurren cosas. Y aquí sí, vemos que llega exactamente a 69.000, que se completa el segundo escenario alcista para esta semana. Aquí terminaba, ¿verdad? En los 69.000. Descomponemos en niveles intradiarios. ¿Dónde teníamos? En 68.928. Aquí, más los 69.000. Ahí. Bien, pues con ellos pasamos a 5 minutos. Y así, desde ese punto de vista formativo, podemos ver cómo ha funcionado. Y como podrás ver y observar, en cuanto tocó la zona, adiós muy buenas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que a partir de ahora se va a desplomar? No. No ha cerrado por encima, ya vendrán a buscarlo. Lo que pasa es que se han precipitado todas aquellas órdenes con stop de parada, profits, para vender en el momento en que llegara. Y eso es lo que ha hecho que veamos pues, ese escenario totalmente correctivo. Ahora te lo estoy enseñando en 4 horas, también en Binance. ¿De acuerdo? Míralo aquí. Finalmente terminó esa vela cerrando ahí y ahora mismo pues vamos a dejar que el precio se vaya moviendo, volvemos a 1 hora porque ha vuelto a caer a los mínimos de esta mañana. En fin, ¿qué es lo importante del mensaje? ¿Qué es todo lo importante? Que Bitcoin ha llegado al máximo de los 69.000, que sigue siendo un producto estrella. Yo empecé hablando de esta historia en 2021, septiembre, finales de agosto. Después, sobre todo en los últimos meses, he visto que otros compañeros, más o menos de mi edad, analistas, sin decir nombres, se están sumando al carro de Bitcoin porque ahora es porque cuando yo lo hablaba con ellos hace 2 años, hace 1 año, que me llamaban disparatado, que qué hacía aquí en el canal de Bitcoin hoy hablando de este activo, me decían que qué pasaba, que me había vuelto loco. Y sin embargo ahora los ves que salen corriendo a mover los brazos y decir Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bien, esto no es lo importante. Lo importante es que ha llegado. ¿Y qué puede ocurrir a partir de ahora? Mira, vamos a darle un descanso. Un descanso en el sentido de, son momentos que no hemos explorado anteriormente. Ayer cerró por encima de los 67.564, se tomó beneficio, ¿vale? Hemos visto la toma de beneficios hoy y dentro de esa toma de beneficios hemos visto que incluso ha habido un momento en que esta vela ha estado alcista, es decir, ha sido de esta manera. Voy a dibujarla por aquí. Hubo un momento en que, como esta es la apertura del día, todo esto se pintó de verde. Todo eso se ha pintado de verde. Y en cuanto llegó, pues ya vemos cómo retrocede. Por lo tanto, dejemos que acabe el día, veremos mañana, vamos a ver, dentro de unas horas yo vuelvo a analizar en el canal de Bitcoin hoy, vamos a especular con los siguientes niveles que tengamos intradiarios
y porque la fase en 4 horas sigue siendo una fase alcista, etc. Pero estos son momentos de tranquilidad, de parar un momentito esa euforia. Ya está, ha llegado a 69.000. Vamos a ver cuál es la siguiente previsión. ¿Estás dentro? ¿Has comprado? ¿Con qué objetivo? 80.000, 72.000, 100.000, sin objetivo, por años, porque hay objetivos que son anuales, bianuales, trianuales, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿por qué coger algo que está teniendo tanto éxito, ahora que tiene sus ETFs aprobados, etcétera, y deshacerte de él? Ya miraremos a partir de ahora si puede estar correctivo durante muchos días, semanas, meses, años o siglos. Lo valoraremos. Hay que dejar que cierre el día. Veremos de aquí a final del día, cuando en el canal de Bitcoin hoy, dentro de unas 3 horas, hago el último análisis, veremos cuál es la situación. Los siguientes niveles que tenemos es 71.882, refugio de mediano plazo. Aquí vamos a colocarlo mejor de esta manera. Y el objetivo que tiene esta subida siguiente por arriba, el que falta, que son los 72.787. Si has comprado basado en estos niveles, oye, pues, tranquilidad, ¿verdad? Bueno, digo tranquilidad, pero estuvo la oración. A ver si yo digo tranquilidad y después esto vuelve a caer 20, 30.000 dólares y oye, Esteban me dijo tranquilidad, ¿y ahora qué? Haz tus valoraciones. Lo que quiero decir es no cambies tu plan. Si entraste con uno, ahora no te asustes. Mantén tu plan, a menos que veas que algo ha cambiado. De momento no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado en el mercado, y eso lo tenemos que tener en cuenta, es lo que está pasando con las tecnológicas. Por ejemplo, fíjate la corrección que lleva el día de hoy el SP500. Aquí, ¿verdad? Brutal. Mira la corrección que lleva desde los 18.270 el Nasdaq. ¿Y qué dijimos hoy? ¿Qué dijimos ayer? ¿Qué dijimos en el premercado del sábado? Que la posibilidad de corrección en el Nasdaq era bastante evidente, se nos podía venir arriba. ¿Por qué? Porque había cerrado por encima el viernes del nivel, segundo objetivo de toda esta fase alcista, ¿verdad? Vamos en una fase número 1, ha alcanzado ya un promedio de un 30% en toda esta subida. ¿Qué pasa cuando hay un 30% de subida en el Nasdaq? Entre 25 a 35 está la horquilla en la que se mueve el Nasdaq en una fase alcista o en una fase correctiva. Cuando llega a esos niveles, como se encuentre con objetivos donde se pueda tomar beneficios, y el primero lo teníamos en los 18.000 y el segundo lo tenemos aquí en los 18.275, podía tomar beneficios y venir a la zona de búsqueda de liquidez de los 18.000 puntos. Y ha ocurrido. Este escenario ha ocurrido. Y eso también hace que el SP500, claro, esto lo tenemos claro técnicamente. No me voy a enrollar mucho hoy, que no quiero que dure muchos minutos. Te quiero dejar tiempo para que le des una vuelta a lo que está pasando en los índices y lo que está pasando en Bitcoin. Si ahora venimos a ver, porque esto lo tenemos claro, ¿verdad? Ya venía anunciado todo ese porcentaje, esa horquilla que te hablo. Ya venía anunciado que esto había llegado a esos precios objetivos. Por supuesto que también el SP500 había llegado a los suyos. Venimos a la serie diaria, ¿verdad? Ya los había dejado atrás, los 5.000 puntos, y el siguiente objetivo estaba muy alejado, en 5.284. Claro, ahora vienes, voy a sacarte el gráfico. Todavía estamos alejados, pero eso no implica que no vaya a subir. Todavía puede seguir subiendo, pero este momento correctivo se veía venir por el tema del Nasdaq, y es que la correlación que mantiene el SP500 y el Nasdaq está ahora mismo en un 98%, es decir, su coeficiente es igual a 0.98. Ahí es nada. Bueno, pero miramos, ¿qué dice por aquí, por ejemplo, las noticias, sin marcharnos de XTV, por ejemplo? Y dice, Wall Street bajo la presión por la caída de las acciones.
tecnológicas. Y es que, claro, Apple extiende sus caídas en medio de menores ventas en China, los inversores esperan la publicación de datos del ISM y el informe de pedidos de bienes duraderos. Es decir, volvemos a lo de siempre. Cuando ocurre algo, desde el punto de vista fundamental, cualquier cosa se puede argumentar. Yo me acuerdo que cuando era pequeñito se oía un ruido en casa y eso podía ser un fantasma, un espíritu, ¿no? No podía ser un vecino que el efecto de dilatación por el calor en verano hiciera que estallara al suelo, el piso, las maderas, un mueble. Pero siempre había un argumento para decir esto ha ocurrido pues por esto, ¿no? Y a mí me sigue sonando estos argumentos, que están muy bien para entretenernos, pero claro, y es verdad, Apple pues no ha sentado bien lo que ha pasado en China, pero ¿y qué? Hemos visto subir a Apple con cosas así y peores. Hemos visto subir a Nvidia a pesar de que los semiconductores estuviesen prohibidos para exportar a China y que se pudieran fabricar en China. Estados Unidos lo prohibió. Y Nvidia, Claro, si llega un objetivo y dicen, hombre, es que la prohibición ha hecho que el precio caiga. ¿Con esto qué te quiero decir? Que con las noticias no podemos ni comprar ni vender. No te asustes. Si tenías un objetivo en esas tecnológicas, seguirá yendo, pero ya sabes que en el Nasdaq teníamos objetivos y se están tomando. Yo creo que con esta reflexión suficiente por hoy, porque para mañana te tengo más preparado y más minutos. Y será más y mejor. Un saludo.